Hermosa mañana para cada uno de ustedes. Espero que se encuentren bien. Día 227 de la lectura de la palabra. Hoy nos toca leer Colosenses capítulo 24 al 29. Son unos versos que estoy leyendo y mientras más los leo, más le veo la importancia, porque Pablo está hablando de 8 aspectos de su ministerio y son importantes que tomemos el tiempo, los analicemos, lo leamos juntos lentamente, porque nos van a ayudar en el momento de buscar una congregación, buscar una iglesia, buscarla de acuerdo a estas características que Pablo nos está mencionando de su ministerio. Colosenses 1, 24 al 29, nueva traducción viviente, dice así: Me alegro cuando sufro en carne propia por ustedes, porque así participo de los sufrimientos de Cristo, que continúan a favor de su cuerpo, que es la iglesia. Dios me ha dado la responsabilidad de servir a su iglesia mediante la proclamación de todo su mensaje a ustedes. Este mensaje se mantuvo en secreto durante siglos y generaciones, pero ahora se dio a conocer al pueblo de Dios. ¿Cuál era el mensaje? Pues Él quería que su pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también son para ustedes. Y el secreto es: Cristo vive en ustedes. Eso les da la seguridad de que participarán de su gloria. Por lo tanto, hablamos a otros de Cristo, advertimos a todos y enseñamos a todos con toda sabiduría que Dios nos ha dado. Queremos presentarlos a Dios perfectos en su relación con Cristo. Es por eso que trabajo y lucho con tanto empeño, apoyado en el gran poder de Cristo que actúa en mí. Repito ese verso 28, la parte segunda, dice queremos. Este era el deseo de Pablo y de su ministerio. Queremos presentarlos a Dios perfectos en su relación con Cristo. Perfectos que nunca fallan, perfectos que no pecan. Y no me malinterprete, practicar el pecado es una cosa y tú fallar y pecar es otra cosa. La práctica es que todo el tiempo tu naturaleza va inclinada al pecado, pero todos sí fallamos. La pasión del ministerio de Pablo era presentarlos a Dios perfectos. ¿En qué? En su relación con Cristo. ¿Y cómo él hacía eso? Predicando el mensaje completo, como lo acabamos de leer. Para Pablo el ministerio estaba bien cercano a su corazón, era algo que él valoraba grandiosamente porque él sabía que no se lo merecía. Así como leímos el día anterior, que le recordó a los colosenses: recuérdense que en algún tiempo pasado ustedes no eran parte del plan y las promesas de Dios, pero ahora son hechos partes de las promesas de Dios en Cristo Jesús. Y aquí Él lo sigue repitiendo. Nunca dejó de maravillarse ante el hecho de que Dios lo había escogido, a pesar de que era uno de los que perseguía a la iglesia. Cuando se acercaba el final de sus días, le dijo a su compañero Timoteo: doy gracias al que me fortaleció. ¿A quién? A Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Es increíble el valor que él le pone al ministerio, porque él sabía que él no cualificaba para ser un ministro. Nadie cualifica para ser un ministro de Dios. Y él valoraba tanto el ministerio que él veía el sufrimiento por el cuerpo, por la iglesia, como un gozo, porque participaba de los sufrimientos de Cristo Jesús. Eso tiene mucho peso cuando uno piensa o desea el obispado, desea el pastorado.
uno tiene que analizarse. Porque lamentablemente, voy a hablar de mí, cuando yo comencé el ministerio, yo deseaba ser pastor, yo deseaba ser ministro, porque veía ministros en carros, veía ministros bien vestidos, veía ministros bien cómodos, veía como, lamentablemente, y no son todos, por supuesto, y yo, estoy hablando de mí, fui parte de eso, donde hablábamos mucho de la prosperidad y que el Señor va a cambiar tu vida a mejor. Y tú ves a un Pablo hablando de que el gozo de él era que él era parte de los sufrimientos de Cristo. Eso pesa mucho. Pablo sentía una pasión forzosa al cumplir con el ministerio que Dios le había dado. Escribió a los Corintios, en Corintios, 1 Corintios 9:16, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme. Wow. Porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Mira otra vez el corazón del ministerio. Ay de mí si no anuncio el Evangelio. Hoy se predica lamentablemente otro Evangelio. Pablo prosigue diciendo en detalles en Colosenses, en estos versículos 24 al 29, capítulo 1, acerca de la característica divina de su ministerio. Y hace mención de 8 aspectos que a mí fueron de bendición, por eso me detuve para enseñar sobre estos aspectos. Número 1, el origen de su ministerio proviene de Dios. El espíritu del ministerio, el gozo por cual él hacía el ministerio. El sufrimiento en el ministerio. Número 3, lo que Pablo tuvo que soportar y sufrir por predicar a Cristo. No predicar otra cosa, por predicar a Cristo para beneficio del cuerpo. ¿Por qué? Porque él quería presentar a los hombres perfectos en su relación con Cristo. ¿Cómo se hace eso? Predicando a Cristo. Número 4, el alcance del ministerio es a través de la palabra de Dios y el consejo de Dios, no ideas o palabras de hombres. Número 5, el tema principal del ministerio: Cristo murió por nosotros y resucitó al tercer día y venció la muerte y nos reconcilió con el Padre, haciéndonos su templo, por cuanto el Espíritu de Cristo nos habilita y habita en nosotros. Primera de Corintios 1 al 25 dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La predicación no le va a hacer sentido a todo el mundo. Lo triste de estos días es que hacemos el mensaje cómodo para que todo el mundo lo entienda. Predica el mensaje de la cruz, aunque no todo el mundo lo entienda. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos. ¿Qué predica Pablo? Nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente, tropezadero. Y para los gentiles, es locura, no hace sentido. Mas para los llamados, así judíos como griegos, hay llamados, así como judíos como griegos, los que son llamados, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Aspecto número 7. La meta del ministerio, a fin de presentar perfectos en su relación con Cristo Jesús a todos los hombres. Y número 8, la fuerza del ministerio, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia, el poder de Él, que actúa dentro de mí poderosamente. La fuerza del ministerio proviene del Espíritu Santo que está dentro de nosotros, no solamente en una persona principal que está en el púlpito, sino que el Espíritu Santo trabaja en cada uno de nosotros, en el cuerpo de Cristo, para que todos lleguemos a la estatura del hombre perfecto, a una relación perfecta. ¿Con quién? Con Cristo. ¿Por qué les hablo de esto? Primero, porque está en la palabra y Pablo lo está mencionando, por ende es importante. Y número 2, porque lamentablemente hay muchas personas que han sido heridas por X o Y razón a través de un ministerio. Y quisiera
que podamos entender e identificar, un ministerio que es basado en estos 8 aspectos y un ministerio que es basado a la idea, ideología o razonamiento de un hombre. Hay una diferencia. Tenemos que saber la diferencia. Y no es en forma de crítica, pero es de advertencia. La diferencia entre un buen pastor y un lobo que se viste de pastor. Hay diferencia y es grande. Juan capítulo 10, el Maestro Jesús nos habla de esto. Dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. Pero el que es asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo las arrebata y las dispersa. El lobo es un falso maestro. Es un falso maestro. El lobo es un falso maestro. Hay personas que cuando ven una persona, perdonen, pero cuando ven una persona y es invitada a la congregación y está enseñando una falsa doctrina, no lo detienen. Pero el buen pastor, el que tiene esa pasión como Pablo, estos 8 aspectos, ve que hay una falsa doctrina y el pastor se detiene al frente de las ovejas para que las ovejas no sean malnutridas, heridas o dispersadas. Es muy importante entender este tema porque pasa muy frecuente. Verso 13, el asalariado huye porque solo trabaja por el pago y no le importa las ovejas. Yo soy, Jesús dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y ellas me conocen, al igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas, las protege. Tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también yo debo traerlas y oirán mi voz. ¿Cómo oímos la voz de Jesús? A través de su palabra. Y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor, solo uno que les hable a ellas. Por eso el Padre me ama, porque el Padre ama a Jesucristo. Lo ama porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo y nadie me la quita, sino que yo doy la vida por mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Jesús no era un mero hombre, porque un mero hombre no podía hacer eso. Él puso su vida y él mismo tiene el poder para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Mateo 7 también nos da una advertencia importante y termino con esto. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Quiénes son los lobos rapaces? Los falsos profetas. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espigos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da malos frutos. El árbol malo como quiera da frutos, pero da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Un mal árbol permanece, pero no permanece por mucho tiempo. Y un mal árbol da frutos, pero el fruto es malo para mí. La forma que lo puedo describir es: un buen árbol nutre al espíritu. Un mal árbol, tú te puedes comer el fruto, pero el fruto no alimenta, no nutre. Está la comida fast food y está la comida hecha en casa, que nutre. El árbol bueno da buen fruto, enseña la palabra de verdad, alimenta a los que tienen hambre y da buena sombra y da descanso a aquellos que buscan refugio. El árbol malo da frutos también, pero no alimenta, no nutre, no da refugio. Y en vez de alimentar a las personas, se alimenta él de los demás. Continúa Jesús
hablando las siguientes palabras en el verso 21 de Mateo 7. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Escucha bien. No todo el mundo que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre no echamos fuera demonios. Y en tu nombre no hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Y ese versículo para muchos va a ser causa de llanto, causa de dolor. Entonces les declararé, aunque hicieron muchos milagros, aunque profetizaron, aunque declararon el nombre y echaron fuera demonios, entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Cuál era el corazón del ministerio de Pablo? Presentarnos a nosotros en una relación perfecta con Cristo a través de su palabra, a través de predicar el mensaje completo. Lamentablemente está el trigo y la cizaña. Y las dos se parecen mientras no echen fruto. Y crecen juntitas las dos. Se parecen tanto que tú no puedes distinguir entre la cizaña y el trigo. Pero cuando echan fruto, el trigo, el peso del fruto del trigo, hace que el trigo se doble, sea humilde, se humille, porque ese fruto, el trigo sabe que proviene de la fuerza que opera en el trigo. Pero la cizaña siempre se queda bien paradita, como que el poder viene de mí, de la elocuencia, del razonamiento humano. Y ahí leímos que lo más sabio del hombre, al lado de lo sabio de Dios, esto parece bien insensato. Que la fuerza del hombre, lo más fuerte del hombre, al lado de Dios es lo más débil. Operemos en el Evangelio de Jesucristo y en el poder que actúa en cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para presentarnos en una relación perfecta con Cristo Jesús. Regresa a casa y si fuiste herido o herida en un ministerio, aquí tiene 8 aspectos y busca congregarte, porque es importante para tu vida espiritual el congregarse. Que la paz del Señor esté con ustedes. Hermosa mañana.